GTA 6, ¿hasta cuándo tendremos que esperar? Muchos lo esperamos en la actualidad, llevamos más de 10 años con las ansias de una nueva entrega, llegando a un punto donde la espera cada vez parece no acabar, lo que nos hace preguntarnos, ¿vale la pena la espera? Y una cosa es real, GTA 6 será un gran juego. Hace poco Rockstar Games comentó que trabajaría de mano con los creadores de 5M, los desarrolladores de un mod de roleplay de GTA 5. Esto nos traería realismo y roleplay interactivo a la siguiente entrega en desarrollo, algo increíble con GTA 6, pero sobre todo con GTA Online. Parte de las cosas que dijo en entrevistas el CEO de Rockstar, Strauss Zelnick, es que gran parte del desarrollo de la siguiente entrega se centraría en el online. El tema que también nos preguntaríamos sería ¿cuánto tiempo más tendremos que seguir esperando? Ok, entendemos que GTA 6 será un gran juego y aún está en desarrollo o en una fase muy avanzada de la misma. 1, 2, 5, 10 años. Y la respuesta puede ser mucho más pronto de lo esperado, principalmente si vemos que dicen las filtraciones. Las filtraciones siempre han sido gran parte del proceso de anticipación de los juegos y sobre todo con GTA 6, principalmente por la filtración del año pasado, pero aún más con las declaraciones que estas mismas nos dan. Para muchos estos son solo videos o manera de estar más emocionados con la siguiente entrega, pero para mí es la demostración de mucho antes de las declaraciones de Rockstar que realmente están desarrollando este gran videojuego y proyecto. O en otras palabras, como cuando tu amigo te dice que te tiene una sorpresa pero no te puede decir cuál es, porque obvio no te la va a decir, sino no sería una sorpresa. Ahora bien, Rockstar este último tiempo no solo se ha tomado más tiempo de lanzar sus nuevas entregas y videojuegos, sino sobre todo lo hace cuando menos te esperas. Demostraré el caso de GTA V. A inicios del año 2013, Rockstar en su Newswire había realizado un artículo donde le hacían una entrevista a un trabajador de cuándo podríamos esperar alguna nueva entrega y si estaban trabajando en esta misma, a lo que decían que sí, que no podían mostrarle muchas capturas ni mucho menos dar una fecha en específico, porque estaban trabajando en el mismo, que estaría listo cuando tendría que estar. Y como bien saben, unos meses después, en septiembre del 2013, pues salió el videojuego. No sé si me explico con esto, pero si Rockstar el año pasado o actualmente hace esas declaraciones, muchos pensarán y dirán, ah ok, entonces saldrá el otro año o en unos años, pero puede que realmente sea cuestión de meses, como pasó con GTA V. Si un juego tan grande como GTA V decían que estaba aún en desarrollo y no podía mostrar nada, realmente no es que estaba aún en una fase de desarrollo, probablemente ya lo habían terminado. Como vieron el caso de GTA V, lo que dijeron por medios oficiales parecía como que el juego le faltaba muchísimo, cuando realmente ya estaba listo y a meses de su lanzamiento. Lo que suena muy conspiranoico, pero ¿qué te hace pensar que GTA 6 ya esté en su fase final? Ahora bien, si esto fuera así, ¿por qué no lo lanzarían? Y la respuesta a esto es porque no es un buen momento. Pero ok, entonces, de todos estos 10 años, ¿cuándo sería el momento perfecto? Si no es ahora. Y pues en las navidades de algún año. Y cuando los fans estén decepcionados. Retomando GTA V, no solo salió en un momento donde había mucha incertidumbre, sino también con muchos fans confundidos por ciertos problemas. Principalmente el online de Max Payne 3, este tenía muchos errores, cosa que muchos no se acordarán actualmente, pero los que lo jugaron generó mucho enojo. Si buscas Max Payne 3 y buscas reclamos o Rockstar o ticket de ayuda, verás muchísimas páginas y muchísimas generadas automáticamente, porque obviamente las expectativas de este mismo generó mucho pero mucho descontento, por lo cual en ese momento las expectativas de un nuevo juego eran altas, pero no tan altas como actualmente, con el lanzamiento del port de Red Dead Redemption para Nintendo Switch. Esto no solo hizo que mucha gente se decepcionara, sino que piense que Rockstar quizás no puede hacer una gran entrega con el siguiente GTA. Hay muchos videos que hablan de cómo el posible GTA sea el peor GTA de todos, por lo que obviamente la expectativa se bajaba, así que realmente ahora la expectativa está muy baja y es muy fácil superarla. O en otras palabras, imagínate que eres MrBeast y todos tus videos tuvieran 100 millones de visitas. Sería muy difícil subir cualquier video porque tendrías que superarte, como es el caso que lo está haciendo actualmente. Pero en el caso de los juegos, si tu último juego que hiciste tuvo malas reseñas y los siguientes GTA 6, pues es muy fácil superar las expectativas de todos y sorprendernos. A diferencia, por ejemplo, si MrBeast lanzara un video que en las 24 horas tenga 100 millones de visitas y quiera lanzar algo nuevo, va a ser mucho más complicado superarse, al igual que Rockstar con una última entrega. Que imagínate si después de GTA 5 al rato hubieran lanzado a GTA 6, hubiera sido muy difícil superar esas expectativas que obviamente estaban tan altas, y lo mejor que pueden hacer en la actualidad es bajar estas mismas, para que cuando llegue el momento, pues nos puedan sorprender y de verdad, cosa que Rockstar Games hace completamente por estos días. Como bien saben, la esperanza, la frustración y la incertidumbre que rodean a GTA 6, como las filtraciones y las promesas incumplidas, han afectado la percepción del juego, sobre todo con GTA Online. Pero si te das cuenta, es como si lo hicieran adrede. Más de alguno ha pensado que la mayoría de decisiones son totalmente estúpidas, como poner muchos autos pay to win, poner muchas tarjetas tiburón y hasta las actualizaciones muy olvidadas o con poco contenido, que probablemente lo estén haciendo adrede porque tiene mucho más sentido realmente. Imagínate que se esforzaran tanto actualmente
gente en GTA Online os lanzaran contenido extremadamente bueno, pues es muy difícil superarse llegado a ese punto. Es aquí donde no solo entran las mentiras, sino el potencial de este juego. Si hablamos del potencial, el siguiente serían los gráficos y cómo sería. Mucha gente en su momento con las filtraciones llegó a pensar que el juego tendría tan malos gráficos, cuando este por supuesto no sería así. Pero GTA 6 ¿tendrá malos gráficos o serán de la época del 2013-2016? Y no, pero esta pregunta se le hizo a mucha gente cuando se filtró el mismo GTA 6. Hay mucha gente que piensa que GTA 6 tendrá malos gráficos por las filtraciones, y esto no es verdad. Para que te hagas un ejemplo, estas eran las filtraciones en su momento de GTA 4 y esta es la de GTA 5, que realmente si la vemos a la rápida ni siquiera aparecerían filtraciones o videos del desarrollo. Y esto es lo mismo porque realmente no lo son. Son como la beta o la alfa de desarrollo del videojuego, por lo que realmente hasta parece sacado o realizado por cualquier fan, pero en realidad se centran en testear y probar físicas y aspectos más generales del juego, es decir, aspectos de movimiento, habilidades de respuesta de la IA y mucho más. Sí, entiendo que se vea raro o probablemente parezca estúpido, pero a la hora de desarrollar un juego, pues cambian muchas cosas a la hora del proceso, sobre todo actualmente en las mejoras gráficas. Como puedes notar, si un juego que en un inicio empezó así y terminó así, obviamente tiene muchísimo potencial. Te debo estar mostrando igual diferencias de cómo se veían los gráficos de la beta de GTA 4 y la versión final, y simplemente te explico esto para que puedas ver la diferencia y que entiendas que realmente no porque un juego se demore 10 años y se empezó a desarrollar, por ejemplo 2016, no es que se va a ver mal. Realmente esto puede cambiar, los aspectos gráficos siempre van a ir cambiando. Obviamente otros aspectos como el juego, las características, estos probablemente se puedan quedar o mejorar a lo largo del tiempo. Y lo hermoso también es que parece como si fueran dos juegos totalmente diferentes. Y aquí creo que hay cosas que muchos no entienden, y otro punto sería que GTA 6 lleva más de 10 años de desarrollo, no 3 o 4 como anteriormente, por lo cual claro, la vara está muy alta de la expectativa, pero actualmente Rockstar se toma más el tiempo para desarrollar sus entregas, y es porque obviamente quieren generar una expectativa, pero una expectativa real, que sepan que pueden superar. ¿Y por qué esto es importante? Ya que en la actualidad la mayoría de compañías se toma años en desarrollar un videojuego. Obviamente el apartado de calidad, diseño gráfica y decoración, todo eso les importa, pero es algo que obviamente preocupa más al final del desarrollo. O te hago una pregunta, ¿cómo esperas que GTA 6 y las filtraciones del mismo se vean tan buenas cuando estas eran del año 2019-2020? Los archivos dicen esto, o sea, ya estamos en el año 2023, lo que quiere decir que la actualidad, el desarrollo y la calidad del mismo probablemente esté en una fase más avanzada y completa que en ese entonces. Por ejemplo, estas capturas de GTA 5 en su momento eran de un año antes de que se lanzara, por lo que ves, o en otras palabras, si ves filtraciones, claro, no podemos sacar conclusiones al 100%, pero sí podemos hacernos una idea de cómo se verá y en qué fase de desarrollo están, y probablemente cuánto falta actualmente. Y el juego no se va a ver horrible o con malos gráficos, sobre todo cuando este ni siquiera está terminado. Otro ejemplo importante en este video volvería a ser GTA 5. Como bien saben, el juego se le dio algo más de tiempo, pero cumplió con las expectativas de cada uno de nosotros. Ahora bien, lo que te muestro eran versiones beta, pero obviamente no el gameplay completo. ¿Creerías que esta es la versión final o un nuevo juego de Rockstar? Probablemente no, o sea, te darías cuenta de la versión final que siempre cambian las cosas. Es decir, si en las filtraciones viste un mapa redondo, una pistolita de colores o todo eso, claro, va a terminar apareciendo probablemente, pero con un diseño diferente. De vez en cuando es posible que un editor o un desarrollador lance archivos beta, por ejemplo con Call of Duty, lo más normal, pero en este caso no lo hacen porque obviamente la expectativa cambiaría muchísimo. Para que te sigas haciendo una idea de esto, te muestro archivos y videos filtrados publicados por otras desarrolladoras que en su momento era la fase alfa de desarrollo de otros juegos. Y sí, o sea, todos se ven raros, muy básicos en un inicio, pero a medida van avanzando desarrollando el juego de la versión final, es completamente diferente a la de un inicio. Otro ejemplo de esto lo vimos en un video anterior, en el cual hablamos de cómo se crea GTA y todas las fases de desarrollo del mismo, entre las cuales teníamos más archivos como referencia, sobre todo de Vice City, que te muestran cómo era un inicio y la versión pulida o final. ¿A qué voy con este punto del video? Que lo importante es que toda la fase de desarrollo siempre tiene una fase inicial, una fase de remodelado y una fase de características extra. Es decir, siempre lo importante es la base de lo que vimos anteriormente, pero sobre todo podemos darnos cuenta que el juego está en una fase muy avanzada, que realmente no debería faltarle otros 10 años. Por lo que resumen, pese a que mucha gente no entiende las filtraciones, esta no representa la versión final del juego.
Sobre todo, puede tener muchas más cosas. Pero si hablamos de mentiras, acá podría entrar la gran mentira de Daniel Depp. Mira, la verdad, esto fue uno de los torneos más tristes y divertidos del año pasado, porque muchos pensamos que Daniel Depp tenía información exclusiva del gran tráiler de GTA 6, y bueno, no te lo voy a negar, hasta yo pensaba en su momento, y menos mal no leí este video. Mucha gente realmente pensaba que él tenía información, y seamos honestos, si ves que ese tipo lo sigue en la página oficial de Rockstar Games, pues tú le creerías o dirías, oh Dios santo, este tipo sí realmente tiene información oficial. Realmente, pues al final no fue así. Digo, en cierta parte sí mostró un tráiler, pero el camión, o sea, el tráiler, así que realmente no sería el verdadero tráiler, pero tú me entiendes. Buen chiste, Dani. Te quiero mucho. Digo, fue chistoso, pero también me rompió el corazón. Cosa que es bastante triste, pero se entiende, ya que en la actualidad la gente tiene tanto hype con cualquier posible información que se encienden todas las alarmas y las emociones del mismo. Es cosa que un artista se ponga, no sé, que es actor de voz de doblaje de GTA 6 como hizo Darth Vader, y mucha gente empezaba a especular esto mismo. Como pasó con el posible actor de GTA 6, que finalmente pareció ser solo un fan bromista de turno, porque bueno, si realmente fueras el actor de GTA 6, lo primero que dirías es que no eres el actor de GTA 6, y lo segundo, no estarían lanzando supuesta información filtrada de este mismo. Y claro, es un problema grande pero entendible. Si ya con GTA 5 se pasaron muchas cosas de largo y filtraciones totalmente falsas, lo que hemos visto es probablemente solo el inicio. Pero si llegaste a este punto, tenemos que hablar de otra cosa muy importante, y sería el tráiler. El tráiler y el punto posible de fecha de salida. Ok, entonces, ¿cuándo podría salir? A ver, si hablamos de la fecha de salida, para empezar, tengo que dejarte claro y hablarte de la fuente más confiable. En este caso, GTA V Rockstar Games. En GTA V hay un cartel que muchos no conocen llamado Vice el Musical o Vice the Musical, y dice la fecha de lanzamiento de los trailers de videojuegos de Rockstar. Aparece 20 de octubre y 14 de agosto. Ahora bien, adivinen cuándo salió el primer tráiler de Red Dead Redemption 2. Efectivamente, el 20 de octubre. Así que bueno, se dicen que obviamente en este rango de fechas debería aparecer un teaser, un tráiler o lo que sea. Claro, actualmente ya estamos aquí, pero claramente aún no llegamos a 20 de octubre, lo cual puede ser interesante porque sí calcó esta misma fecha con el lanzamiento del port, y mucha gente no ha hablado de esto. Podemos hacernos una idea de que saldrá más o menos por esto, pero también por los archivos públicos de Take-Two. Y te explico esto: una vez al año, el 17 de mayo, se hace una reunión de ejecutivos de Rockstar donde hablan de cómo manejan el año, qué proyectos tienen y mucho más. Y para muchos no es conocida, pero gracias a los archivos de contabilidad que son públicos, los puedes ver en el link de la descripción, aquí muestran el dinero que invierten estos años con la mayor posibilidad de lanzamiento. Y estos mismos son el 2024-2025. Y no solo dicen que va a haber un lanzamiento grande, sino unos cuantos también. Por lo cual, obviamente ya entendemos que los ports lo lanzaron, pero aún queda también posiblemente remastered para la versión móvil, y también uno que otro remastered o DLC. Esto mismo, ya como pueden ver, antes del COVID el presupuesto era totalmente diferente, pero lo que voy con esto, que es el presupuesto mucho más grande actualmente, es obviamente que lo van a gastar en algo que valga la pena. Es decir, el port de Red Dead Redemption 2 sí es importante si hablamos de negocios, lo vendieron extremadamente caro, digo como a $50, que bueno, digo, realmente yo no compraría eso, pero si tú quieres comprarlo, ahí tu amigo. Pero lo que voy con esto es que si van a invertir, bueno, mucho dinero, no lo van a hacer con un port, pero es súper importante realmente haber lanzado este port, no solo porque mucha gente se decepcionó, sino también porque pueden desviar las miradas y sacar el hype actualmente, porque actualmente la mayoría de gente piensa o espera que salga este videojuego lo más pronto posible, cuando realmente esto puede ser totalmente contrario. Es por eso mismo que realmente, pues los años fiscales 2024 y 2025 son los más probables, y sobre todo, según este informe, es lo que se dice que probablemente sea el punto más importante de esta misma compañía. Pero si no me crees y consideras que esto fuera poco, esto fue confirmado directamente por el CEO de Rockstar, con los documentos de detalles financieros, entre ellos los gastos esperados en marketing, llamados informes 10K de Take-Two, publicado anteriormente, que predijo con exactitud el lanzamiento de Red Dead Redemption 2, 2 años antes del anuncio del juego, lo cual es una completa locura. Entonces realmente, si hablamos de eso, pues Red Dead Redemption 2 se pudo predecir con mucha anterioridad, muchos años antes de su posible lanzamiento y anuncio. Pero llegado a este punto también estaría la página oficial de Rockstar, y esto es un dato curioso, que realmente lo dejo como un extra, pero está 100% confirmado, y es que la página oficial de GTA 6 ya está disponible. Pero casi nadie se ha dado cuenta. Si buscas GTA 6 te aparece como el dominio está comprado, pero no activado, al igual que gtabi.com. Pero si buscas GTA 5 o GTA B, te llevará directamente a la página oficial de GTA 5, cosa que claro, no se le daría importancia, pero este dominio fue actualizado en abril de 2022 y vence en mayo de 2024. Lo que quiere decir en otras palabras es que lo tienen que actualizar o poner en marcha para estas fechas, que misteriosamente son las fechas donde aparecen los nuevos reportes de inversiones con mucho dinero en marketing, que obviamente sería una muy buena manera para llegar mucho
mucho tráfico a esa página y sobre todo anunciar un lanzamiento de desarrollo específico. Obviamente esta no tienen un nombre especificado, pero no creo que sea My Little Pony Online o GTA Ositos Cariñosos. Es obvio que están planeando algo grande, y retomando lo anterior, todo cuadraría al 100%. Por cierto, esto es 100% real, y sí, este sitio le pertenece a Take-Two, aparece detallado la parte del dueño en el dominio. Esta es información completamente verídica, al igual que la siguiente, y es que realmente cada vez estamos más cerca del anuncio del tráiler. Ya no tienen tantas cosas que portear o remasterizar. Es muy poco probable que remastericen tantas cosas cuando realmente la mayoría que se pudo remasterizar, pues ya está remasterizado. ¿Sabéis cuánto se demoraron en anunciar Red Dead Redemption 2 después del tráiler? Literalmente un mes. O sea, es poco diferencia de unos años, donde cuando se anunció GTA V o el primer tráiler, se demoraron entre 1 o 2 años, que realmente es bastante tiempo, y es muy poco tiempo si lo comparamos con los últimos lanzamientos. Qué curiosidad que este 17 de septiembre se cumplan 10 años de GTA V, donde curiosamente también los números apuntan a algún anuncio importante. Digo, no lo diré yo, lo dejaré con ustedes y que pues piensen lo que quieran. Y en conclusión y para finalizar, a medida que la espera continúe y las controversias rodean a GTA VI, queda claro que la pasión y emoción por la franquicia son innegables. A pesar de filtraciones y las promesas incumplidas, los fanáticos siguen anhelando el día que finalmente pues se pueda explorar las calles de la nueva Vice City. Así que finalmente estaremos a solo un año del gran lanzamiento, pues probablemente sea así. Finalmente solo el tiempo lo dirá. Así que bueno, pues esto ha sido todo. Espero que te haya gustado el video. Recuerda que un like y un comentario se agradecería muchísimo. Y dime qué opinas respecto a GTA 6. Sígueme, te voy a alimentar a mis gatos. Chao.